Buenos días a todos. Hoy les voy a mostrar cómo normalizar una base de datos usando PHP ¿verdad? O MySQLite. Primero empecemos viendo qué es la normalización. La normalización es una técnica de diseño de base de datos que organiza las tablas de una manera que reduce la redundancia y la dependencia de los datos. Divide las tablas más grandes en tablas más pequeñas y las vincula usando relaciones. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es normalizar esta tabla, esta base de datos, ¿verdad? Que contiene nombres, direcciones, películas rentadas, etcétera. Y bueno, pues yo ya tengo aquí un script previamente hecho para acelerar las cosas, ¿verdad? Eh, lo que yo hago aquí en este primer script, ¿verdad? Es crear la tabla. La base de datos ya está hecha. Así ya la estoy usando. Solo estoy creando una tabla, ¿verdad? Y le estoy ingresando los datos, pues, que se me proporcionan aquí. Eh, Veamos. Todo salió muy bien y aquí como vemos, aquí tenemos ya la tabla creada en nuestra base de datos y vemos los datos. ¿Qué notamos? Algunas cosas que se pueden notar en la tabla inicial, ¿verdad? En la tabla inicial es que hay dos datos en- en cada celda. Aquí hay dos datos, categoría, que hacen referencia a estos dos datos en esta celda. Y pues eso no es eh, no es parte de lo que, no es una base de datos correctamente hecha. Veamos qué nos dice la primera forma normal para aplicarla. La primera forma normal nos dice que cada celda de la tabla debe contener un solo valor y cada registro debe ser único. La tabla ante, ajá, ahora vemos cómo la tabla anterior pasa a ser una tabla normalizada en su forma normal uno, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que podemos observar de aquí, de esta otra tabla? Es que ahora los datos son únicos en cada celda. Probemos, pero vemos aquí. Yo lo que voy a hacer es eliminar la tabla anterior y pues crear una nueva tabla. Eh, Esta vez ya con los datos, por decirlo así, únicos. Veamos el script. El script, primeramente lo que hago es eliminar la tabla inicial y creo una tabla en su forma normal uno. Es la misma tabla, eh, pero este, esta vez sus datos, como dice aquí la regla de la primera forma normal, cada celda de la tabla debe contener un solo valor y cada registro debe ser único. ¿Qué estamos haciendo con esto? Espérenme, creo que esto primero tengo que eliminar una y luego tengo que crearla nuevamente. Y con eso lo que hacemos es, bueno, ir reduciendo la redundancia, ¿verdad? Lo que nos decía aquí y la dependencia de los datos. O sea, que si yo borro, digamos, esta celda, no me borro todo, sino que solo borro uno. O sea, solo borro un dato. Lo que estoy haciendo es, o sea, borrar solo uno, no borrar toda la celda. Este, ok, veamos aquí, veamos acá. Este,
Ujú. Bueno, en lo que esto carga, ¿verdad? Voy a irles explicando. Oh, bueno, ya cargó. Este, Vamos a seguir aquí. Ya creo que aquí creé la tabla, ¿verdad? Con sus valores únicos. Veámosla de una vez. Eh, Ahora lo que podemos ver es que la tabla, bueno, se repiten los valores. Lo que hemos ganado, o sea, lo que hemos logrado es hacer que en cada celda solo haya un dato, pero a la vez hemos visto que ahora hay muchos datos repetidos. Se repite dos veces Janet Jonas, otras dos veces Robert Field y este que es un cliente diferente, ¿verdad? Pero estas dos personas se llaman igual, Robert Field, pero viven en diferentes lugares, así que vemos que hemos logrado hacer la primera forma normal, pero ahora aparece cierta repetición de datos. Eh, Ahora, en la segunda forma normal, es donde ya vamos a empezar a ver las relaciones, cómo relacionarlas, ya que para aplicar la segunda forma normal tenemos que crear un ID. Bueno, primeramente tenemos que estar en la primera forma normal. Y segunda regla nos dice que clave principal de una sola columna, es decir, que cada tabla debe de tener un ID. Bien, pero ¿qué es una clave? O sea, una key es un valor que se usa para identificar un registro de una tabla de manera única. Una llave podría ser una sola columna o una combinación de múltiples columnas. Este, Muy bien. Veamos algunos de sus atributos de la clave primaria. La clave primaria no puede ser nula. Su valor clave principal debe ser único. Los valores de la clave primaria no pueden cambiar y la clave primaria debe tener un valor cuando se inserta en un nuevo registro. Que es una clave compuesta, ya lo habíamos visto aquí arriba, ya nos estaba diciendo que podía combinar múltiples columnas, o sea, una clave compuesta es una clave, ¿verdad? Primaria compuesta de múltiples columnas utilizadas para identificar un registro de forma única. Digamos, podríamos crear aquí, ¿verdad? Una llave primaria o una llave compuesta que se compone de dos celdas, por decirlo así, de dos columnas. Apliquemos ahora la segunda forma normal a nuestro proyecto aquí. Ya la tengo aquí. Primero voy a eliminarla. Voy a eliminarme esta tabla, ¿verdad? Hoy lo haremos así, eh, código por código, para que así no nos esté tirando errores. Aquí estamos ya aplicando lo que es la segunda forma normal. Vemos que ya se eliminó. Eh, ¿Y qué es lo que hacemos? Bien, primero creamos dos tablas. O sea, una tabla para los clientes y una tabla para las películas. La cual este, llenamos con los datos. Realmente ustedes podrán ver aquí lo que yo he hecho. Hemos visto que algunos de los atributos de las llaves primarias que no son nulas, ¿verdad? Aquí me faltó agregarle nulas, pero por cuestiones de practicidad ahorita solo lo vamos a dejar así. Pero ten en cuenta que una llave primaria, ¿verdad? Una primary key no puede ser nula y debe ser siempre única. ¿Ok? Esos atributos después se les pueden agregar. Veamos cómo quedaría esta tabla. Ven, lo que estamos logrando es dividirlas, o sea, dividir tanto la tabla de clientes como la tabla de películas, eh, para que así no haya tanto nombre
O sea, para que así ya no repetir tantas veces John, Janet John, Robert Field y eh, el otro Robert Field. Veamos cómo nos ha quedado. Aquí está. Aquí está la tabla de los clientes, ¿verdad? Que son clientes únicos. Y aquí tenemos la tabla de las películas y vemos que lo que hemos logrado ahora es, hemos logrado dejar de repetir Janet Jonas 2 veces y cada cliente 2 veces, ¿verdad? Pero ahora tenemos una nueva tabla que también repite datos. Repite datos, ¿verdad? Y aún por cuestión de practicidad, ¿verdad? Tampoco nos las hemos relacionado, pero hay una relación aquí implícita, ¿verdad? Que se pudo haber hecho por ejemplo, podemos ver que el ID1 está relacionado con el ID1 de aquí, es decir, que Janet Jonas alquiló tanto Choques de Titanes como Piratas del Caribe. Ambas películas pertenecen a la categoría acción. Así, cada cliente alquiló un número determinado de películas, ¿verdad? Pues ahora pasemos a la tercera forma normal para ver qué nos dice, qué más se puede hacer. Bueno, antes de continuar con la tercera forma normal, podemos ver que aquí se nos habla de una clave externa llamada foreign key que hace referencia a la clave principal de otra tabla. Esto nos ayudará a conectar las tablas. Vemos algunos de sus atributos, pero una clave externa puede tener un nombre diferente de su clave principal. Asegura que las filas en una tabla tengan filas correspondientes en otra, a diferencia de la tabla principal, no tiene que ser única. La mayoría de las veces no son las claves externas y pueden ser nulas, aunque las claves primarias no puedan. Ok, lo que estamos viendo aquí es que creamos una llave foránea y una llave primaria, ¿verdad? Para cada tabla. Eh, se creará, ¿verdad? Una llave primaria para cada tabla para irlas relacionando. Bien, continuemos. Veamos qué son esto es importante, qué son las dependencias funcionales transitorias. Bueno, una dependencia funcional transitiva es cuando el cambio de una columna que no es clave puede hacer que cambie cualquier otra columna que no sea clave. Es decir, si cambia el nombre de Robert Field por Sarah Field, por ejemplo, ya no sería señor, perdón, sino que señora Field, ¿verdad? Veamos, antes de seguir con la tercera forma normal, vemos por qué se necesita una clave externa, una foreign key, ¿verdad? Supongamos que un idiota inserta un registro en la tabla B. ¿Cómo? Solo podrá insertar valores en su clave externa que existan en la clave única de la tabla principal. Esto ayuda a la integridad referencial. ¿Qué significa esto? Es decir, que si alguien intenta, por decirlo así, ingresar, o sea, un cliente 101, este cliente no existe, ¿verdad? Donde el miembro, una película, o sea, lo que pasaría es que como no existe este cliente 101, la base de datos arrojaría un error. Es decir, no podemos relacionar un cliente que no existe con una película. ¿Ok? Bueno, vemos que nos dice la tercera forma normal. Para que las reglas de la tercera forma normal para que podamos aplicar la tercera forma normal, primero debemos estar en la segunda forma normal. Y no tiene dependencias funcionales transitorias, que es lo que acabamos de ver aquí. Es decir, tenemos que quitar estas dependencias. Es decir, que si se cambia el nombre a Sarah Field,
en la misma, no podemos cambiar, tiene que estar aparte esta otra tabla. Crearemos otra tabla solo para las dependencias funcionales transitorias, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice, para mover nuestra tabla de la segunda forma normal a la tercera forma normal, nuevamente debemos dividir nuestras tablas. Veamos. Lo que se logra ahora es que, bueno, lo haremos con un script para verlo más mejor. Primero lo que voy a hacer es eliminar las tablas de la segunda forma normal. Aquí, sí. Y lo que voy a hacer es crear la tercera forma normal. Bien, veamos esto. Primero, como ya vimos, si se llegara a cambiar el nombre de la tabla de algún cliente, tendríamos que también cambiar una de sus, una de sus dependencias, que sería señor o señora, ¿verdad? Así que creamos una tabla para señor y señora, con su respectivo ID, cada uno de sus datos. A la tabla cliente se relacionaría con la tabla con la tabla SOSA mediante una foreign key, ¿verdad? Que es una llave foránea. Bien, aquí podemos decir que aquí hago referencia este dato, esa foreign key hace referencia a la tabla, ¿verdad? De señores y señoras del ID, a la tabla ID. Hago referencia a la primary key de la tabla en su tercera forma normal SOSA, ¿verdad? También creo una tabla categorías donde ingreso todas las categorías y hago una referencia aquí a la tabla películas, ¿verdad? Donde por ejemplo el ID categoría es una foreign key, es una llave que hace referencia a la tabla categoría, el ID categoría de la tabla categoría, ¿no? Y aquí podemos ver los datos que yo he ingresado señora, señor, doctor, ingeniero, arquitecto. Y aquí podemos ver que en la tabla clientes yo hago referencia al ID de, de, de la tabla de señores y señoras, doctores, ingenieros y arquitectos, ¿verdad? O sea, Janet Jonas con el ID 1 que vive en la dirección, la primera calle, polígono 4, ¿verdad? Número 4, es una señora. Robert Field, podemos ver que hace referencia al ID 2 de la tabla de los señores, ¿verdad? Y así sucesivamente. Cada uno de los clientes está relacionado con una, o sea, cada uno puede ser, digamos, un doctor, este puede ser, digamos, un doctor, ¿sí? O sea, el primero es una señora, el segundo un señor y este es un doctor, ¿verdad? O un ingeniero. Veamos la tabla categorías. En la categorías existe la acción, el romance, el horror y el drama, ¿verdad? Y cada uno, y hago yo en la tabla, hago referencia a cada uno de ellos. Y no solo hago referencia así, sino que a cada uno de ellos, sino que también sigo haciendo referencia a los clientes, es decir, Janet, el ID1, que también hace referencia a Janet Jonas, alquiló Piratas del Caribe, que es una película, ¿verdad? De tipo acción, que es un tipo de categoría de acción.
Aquí podemos ver que Janet ha alquilado tanto Piratas del Caribe como Choques de Titanes, y así cada uno de los clientes, Robert Field primero, ¿verdad? Y Robert Field de la Quinta Avenida, han alquilado cada uno un número determinado de películas. Veamos cómo queda de una vez en la tabla. Bien, o sea, con esto ¿qué ganamos? O sea, cada vez nos hemos deshecho, o sea, hemos logrado quitar las dependencias funcionales transitorias. Es decir, que como lo vimos anteriormente, en principio, hemos logrado que reducir la redundancia y la dependencia de los datos. O sea, ya no dependemos, o sea, ya la tabla de los clientes, o sea, ya los nombres ya no dependen de si es señora o señor, si se llega a modificar, si llega a haber un cambio en estos dos, o sea, hemos reducido la dependencia. Veamos cómo se mira aquí en las tablas. Vemos que creamos una tabla para cada uno de los, para llamar, ¿verdad? Cada uno de los clientes por su respectivo eh, prenombre, por decirlo así, señor, señora, doctor, ingeniero, arquitecto, y hacemos referencia, ¿verdad? En cada uno de ellos. Hacemos referencia a cada uno de ellos en esta tabla, sea la señora Jonas, el señor Phil y el ingeniero Robert Phil, ¿verdad? Que son personas distintas. Eh, Vamos a ver aquí la categoría, veamos categoría, el ID categoría 1 hace referencia a acción, el 2 a romance, el 3 a horror y el 4 a drama. Podemos ver aquí, ¿verdad? En películas como cada una de las películas hace referencia a su respectiva categoría, como Choques de Titanes, Piratas del Caribe, ¿verdad? Y Choques de Titanes otra vez hacen referencia todas a que pertenecen a la categoría acción, ¿verdad? Y las otras dos, por supuesto, hacen referencia a que pertenecen a la categoría romance. Eh, y también podemos ver aquí este tipo de relación, ¿verdad? Que hace referencia eh, a un miembro, es decir, Janet Jonas, que es el ID miembro 1, ha alquilado, por decirlo así, estas dos películas, Choques de Titanes y Piratas del Caribe. Robert Field pues ha alquilado estas otras dos, y el último Robert Field, el ingeniero, perdón, Robert Field, ¿verdad? Ha alquilado al parecer solo Choques de Titanes. Bueno, eso sería todo. Hemos logrado, ¿verdad? Hemos logrado detener una tabla que contenía todos los datos, ¿verdad? A tener múltiples tablas relacionadas, este, cada vez con datos menos redundantes, ¿verdad? Así como lo decía su definición, hemos reducido la redundancia y la dependencia de los datos, y podríamos seguir avanzando. Después de la tercera forma normal sigue tanto la cuarta forma normal, la quinta, y en un futuro existirá pues una sexta al parecer. Veamos un poco de cada una, veamos qué nos dice la cuarta forma normal. Es claro, obviamente ya no la aplicaremos, esto lo dejaremos así. Aquí podemos ver nuestras tablas. Primeramente veamos cómo la estructura, cómo quedó organizada nuestra base de datos. Perdón, es aquí. Eh, Vemos que en nuestra base de datos se han creado 4 tablas, que es una tabla categoría para las películas, la tabla de señores y señoras, ¿verdad? Para los clientes, y bueno, pues ya eso quedaría así. ¿No? Esto es debido al internet, al parecer se ha ido, pero no pasa nada, la tabla ya quedó hecha.
Al parecer ya hay de nuevo internet, por eso se fue. Entonces veamos que nos dice ya la cuarta, la quinta y qué qué se espera en la tercera. Veamos. Dice, la cuarta forma normal nos dice, si ninguna instancia de la tabla de bases de datos contiene dos o más datos independientes y multivalor que describan la entidad relevante, entonces estás en la cuarta forma normal. Bueno, veamos qué nos dice la quinta forma normal. Una tabla está en la quinta forma normal solo si está en cuarta forma normal y no se puede descomponer en ninguna cantidad de tablas más pequeñas sin pérdida de datos. Ok, veamos qué nos dice la sexta forma normal, que aún no está, ¿verdad? Dice la sexta forma normal no está estandarizada, sin embargo los expertos en bases de datos la están discutiendo desde hace algún tiempo. Con suerte tendremos una definición clara y estandarizada para la sexta forma normal en un futuro cercano. Bueno, al parecer eso es todo, ¿verdad? Por la normalización. Ya con esto ya tenemos la base de datos normalizada. No es necesario seguirla normalizando, ya que debido a que esta base de datos era pequeña, no es necesario seguir. Sí se podía seguir creando una relación mejor. Aquí podríamos crear una quinta tabla, ¿verdad? En la cual pueda yo relacionar, este, por ejemplo, una tabla de películas rentadas, ¿verdad? Y así pudiera unir estas dos por decirlo así, crear una relación de muchos a muchos aquí, ya que un cliente puede estar relacionado con muchas películas. Y a su misma vez, muchas películas pueden estar relacionadas con muchos clientes. Puede crear una quinta tabla que las relacione a ambas, ¿verdad? Y ponerle la tabla que se rentas, renta, ¿verdad? La tabla renta. Eh, pero veamos un resumen, ¿verdad? De lo que hemos aprendido. El diseño de la base de datos es fundamental para la implementación exitosa de un sistema de gestión de bases de datos que cumpla con los requisitos de datos de un sistema empresarial. La normalización ayuda a producir sistemas de bases de datos que son rentables y tienen mejores modelos de seguridad. Las dependencias funcionales son un componente muy importante del proceso de normalización de datos. La mayoría de los sistemas de bases de datos son bases de datos normalizadas hasta la tercera forma normal. Esto es muy importante, ya que bueno, hasta el momento la mayoría de bases de datos están normalizadas hasta la tercera forma normal, ya que se considera un estándar, ¿verdad? Un primario identifica de forma única el registro de una tabla y no puede ser nulo. O sea, esta es una llave primaria. La clave externa ayuda a conectar la tabla y hace referencia a la clave principal. Esta es la llave foránea. Bien, eso es todo por ahora. Muchas gracias. Nos vemos.